Shalom, shalom, shalom. Hoy tenemos una enseñanza especial previo antes del ceder de finalización, del ceder de final, del ceder de clausura. Eso es para Yom Kippur. Le mandamos un saludo a mi hijo Enrique Hernández, Juan y González y mis nietecitos Emily y Joshua, que están en Ohio. Vamos a hacer, el audio está bien según oigo. Vamos a ver cómo hacemos. Tenemos una enseñanza 2025 sobre los diferentes nombres de Yom Kippur. Vamos a ponernos aquí, ya aquí me pueden ver Yom Kippur y sus diferentes nombres. Yom Kippur y sus diferentes nombres. Puedo poner aquí el estudio, en la enseñanza. Aquí está Yom Kippur, sus diferentes nombres. Hemos tenido un día que cuando se habla demasiado, yo no he hecho mucho el ceder porque hace un calor extremo aquí. La sensación térmica es de 40 grados. Y lo más difícil para mí es la deshidratación, no la comida. Porque yo ayuno todos los días como cosa fisiológica, pero cuando hay un ayuno así en el Ruach, hay que olvidarse también del beber agua literal. Entonces, si se habla mucho, la boca está seca. Es por eso que en Yom Kippur lo que hacen el ceder en el mundo rabínico van turneándose por personas para aquellos que van a hablar eso. Pero vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hacer una enseñanza especial que la hemos hecho antes, pero esta va actualizada a 2025 de lo que nosotros que se nos revele, en lo que se nos revele cada año, porque la misma enseñanza, si es de la palabra de Elohim, se va revelando en diferentes años, en diferentes etapas, y no, aunque sea el mismo estudio, siempre hay una revelación nueva. Mi esposa está poniendo el enlace de esta enseñanza en los grupos. Yo lo voy a poner en la lista de difusión, porque hay una lista de difusión y entonces ahí puedo decirle a las personas que entren. Vamos a ver. Perfecto, también lo voy a poner en mi estado, porque así en el estado las personas se van dando cuenta, personas que no están ni siquiera en los grupos, que estamos haciendo este esfuerzo para llevar más Hotma en estos momentos, que es un momento donde tenemos que estar pensando con temor y temblor en todas los pecados que hemos cometido y ofrecérselo delante de aquel que llevó sobre sí, que fue el sustituto, pero nosotros siendo arrepentidos correctamente, que nuestro corazón se abra, haciendo Tikkun y Teshuvah. Tikkun y Teshuvah. Vamos a ver. Envío ahí. Falta otros dos grupos. Y vemos los nombres. Ahí está César Joaquín Peña, entró. Mira, César Joaquín Peña en contacto. Está mi esposa Mariela y Karina Suazo Cabral. Voy a poner aquí. Perfecto. Entonces los diferentes nombres de Yom Kippur.
nombres y temas y frases. Yom Kippur, el día de la expiación, es el primer nombre que no sabemos todo. El otro nombre es cara a cara. Para cuando usted ve en la Torah y en el libro de Revelaciones que dice cara a cara, el día en que yo estaré cara a cara, cuando usted vea también que dice que Moshe vio a Elohim cara a cara, ya usted sabe qué día es. 4. El otro nombre de es el día o el gran día. Aparece también como el gran día terrible y ardiente. 5. El ayuno. 6. El gran shofar. El gran shofar. Ustedes vieron cómo tocamos el shofar. 7. Neilá. Cierra de las puertas. Neilá, que es en Yom Teruah es la apertura de la puerta, y el Neilá, que significa cierre de las puertas, es en Yom Kippur. Entendimiento del servicio sacerdotal de Yom Kippur. Vemos que está en Vayikra, capítulo 16. Especifica que el día 10 de Tisri es el día en el que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, conduce a una ceremonia especial para purificar el templo y al pueblo. La parte central del ritual es cuando el Cohen Gadol presenta un becerro y 2 cabras como ofrenda especial. El primer sacrificio al becerro para purificar el templo, el cual es de cualquier impureza, lo que hoy podríamos llamarse vibraciones negativas. Eso es para los místicos, sino la impureza puede ser también, bueno, en los místicos le dicen vibración negativa, pero nosotros que somos del Ruach decimos para quitar la infección en el Ruach, quitar la impureza, el tumá, la carga negativa, pecaminosa. Esa es la impureza en el Ruach, provocada por los pecados del Cohen y su casa. Luego se echan suertes. Luego se echan suertes para escoger una de las cabras y sacrificarla para purificar el templo de cualquier impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel en general. Y ustedes saben, aquí vean la cita y cópienla. Finalmente se libera la segunda cabra en el desierto y no se sacrifica para purificar el pueblo. Sobre esta cabra cae la suerte por Azazel y es enviada al desierto. Ahí entró también Joaquín Aguilar y Félix González. Estamos muy agotados y ronco, no tengo ya glándulas salivales para poder seguir hablando, hablo con dificultad, pero ustedes van a tener paciencia. Antes de enviar la cabra, el Cohen Gadol impone manos sobre la cabeza y confiesa todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fuere su pecado, transfiriéndolo de forma a la cabeza del animal, y así está escrito en la Torá. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Como que no notan algo parecido, que llevará sobre sí todas las iniquidades. ¿Quién llevó sobre sí todas las iniquidades? Yeshayahu 53. De ello, incluso estaba hoy, y perdonen que diga esto, pero vi un comentario de un video que se puso animado de Yom Kippur, de una persona que era mesiánica y ahora no cree en Mashiach. Dice que un ser humano no puede ser sacrificio, que los sacrificios son de animales, pero precisamente los sacrificios de animales no son perfectos, por eso tenía que venir un mejor sacrificio. Y claro que no hay sacrificios humanos, o sea, de esta creación que fue afectada por Yetzirah, sino una provisión de uno que no pecó nunca jamás, que sí fue infectado en el Ben Adán, porque todos lo tenemos, el Yetzirah, pero su rúa era un rúa impecable,
porque ese Rúa era el Rúa del Ben Elohim, el que tenía dentro, el Mashiach. Entonces, él no cree que un hombre puede servir como pecado, como sacrificio. Estamos en esa discusión que no puede expiar, un hombre no puede darse el sacrificio. Esos son los relatos de los ortodoxos. Y yo le dije que todos los sacrificios, ¿para qué se hizo en vano ese servicio? De todos los sacrificios, cualquier sacrificio que sea, de derramamiento de sangre de un animal inocente, que eso es lo que expresa. O sea, el remés de los sacrificios, ¿quién es entonces? El remés de la aquedad de Yitzhak, que leímos en la apertura del Seder de Yom Kippur. ¿A quién es que está? ¿Cuál es ese remés? Porque ciertamente se mandó a que hicieran un sacrificio humano, pero lo detuvieron. Ese sacrificio era de Yitzhak, que estaba inocente a lo que iba a ocurrir, pero él tampoco cumplía esa justicia. Yitzhak tenía pecado, y todo ser humano, porque no hay un hombre que no peque, dice Shlomo. Perdóneme porque siento que me pica la nariz. Entonces, dicen que no hay un hombre que no peque. Y como se hizo esa ceremonia en el monte Moriah, y todavía viéndolo bien, viendo que hubo una sombra profética, todavía andan diciendo que la Torah ordena, no ordena el sacrificio a humanos, y por eso no puede ser la persona apta para eso. Pero viendo también que se dijo en el Seder de Yom Kippur, se dijo algo y hay pruebas. Yo lo puse ahí en unas cuantas, no voy a buscarlo ahora para que ustedes sepan, porque esto es una enseñanza que tenemos que reflexionar todo. Aquí en los comentarios le puse el dato. Dice John aquí. Perfecto. Dice que la Mishnah, o sea, estamos hablando de los recursos de los ortodoxos. La Mishnah Yoma 6.6 del siglo II después de Cristo, después del Mashiach, relata que en el ritual de los dos machos cabríos, como ya no había Makon Kodesh HaKodashim, hacían otro ritual. Y dice que en los dos machos cabríos, Levítico 16, un cordón escarlata era atado en el cuello del macho cabrío, de expiatorio, el macho cabrío que iba a morir, dice en el cuello, y que iba a ser enviado al desierto. Y el expiatorio, el que iba a ser enviado al desierto, otro pedazo se ataba a la puerta del templo, se ataba que un cordón rojo a la puerta del templo. La tradición judía, según investigando la historia, dice que los pecados eran perdonados y el cordón milagrosamente se volvía como eso sucedía, milagrosamente se convertía en blanco. O sea, durante todo el tiempo del segundo templo se hacía este ritual, porque ya no existía Makon Kodesh HaKodashim, no estaba el arca. Entonces se ponía el cordón se ponía el cordón a la derecha o a la izquierda, como tocara la suerte, y el cordón se volvía blanco. Y es una referencia a Isaías 1:18, que si nuestros pecados fueran como la grana, si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve blanca, serán emblanquecidos. El Talmud de Babilonia, Yoma 39, pues en el Talmud también dice que afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, afirma que 40 años antes de la destrucción del templo aproximadamente, en esa época dejó de ponerse blanco, y esa época coincide con el año 31 después de Cristo, después de Yeshua. ¿Qué quiere decir esto? El año de la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach. Y todavía así, o sea, no hay nada que tú le puedas, que
que sea irrefutable para quitar el ahor de Yeshua. Pero cuando se trata de una persona que era mesiánica, que no le corresponde ese ahor y entra en ese ahor, no será como se, no será, no sé, no me puedo imaginar cómo será el perdón para esa persona, porque hay una ceguera profética para ellos. Ese ahor es profético. Esa ceguera, ese espíritu de estupor en la casa de Judá es profética. Pero una persona que creía supuestamente, al menos que ese creer fuera superficial, en Mashiach, que lo conocía de hace tiempo, y que ahora, teniendo todas esas pruebas irrefutables, incluso de la que le digo, ponte a ver mis videos, ponte a ver que en el mismo Talmud dice que ese milagro dejó de ocurrir después de la muerte del Mashiach, en el año 31 entonces tú lo puedes presentar las pruebas irrefutables en la cara y no lo va a aceptar, porque es un espíritu que embota, que a veces vuelve a la persona como, me perdonan la palabra, pero como estúpida. Perdóneme que diga esa expresión, porque es algo que usted razonablemente simple de saber, buscando las pruebas de lo que sucedió, buscando quién puede alegorizar a Yitzhak, porque todas las historias que pasaron serán y es por Mashiach, es por el Ben Elohim. El Ben Elohim es el centro de la escritura, pero vamos a suponer que no piensen que es el Ben Elohim. También hay datos de muchos rabinos que se les reveló ahí en el Talmud, como testigo histórico, que se les reveló un Mashiach que venía a sufrir, y por eso le pusieron el Mashiach Metzorot, el Mashiach Metzorah, el Mashiach leproso, porque absorbió todas las iniquidades, y pusieron como referencia Isaías 53. O sea que muchos se dieron cuenta que del que habla Isaías 53 no es solamente de Israel. Israel también juntamente va a beber la copa que bebió el Mashiach, porque él le preguntó a los que son enviados: ¿beberéis la copa que yo de beber? Y los dos hijos de Zebedeo dijeron: sí, beberemos la copa, beberemos de esa copa. Y él dijo: ciertamente ustedes van a beber de la copa que yo he de beber. O sea que los vituperios del Mashiach y lo que aconteció con el Mashiach también le sucede a Israel. Pero eso no quiere decir que no sea lo central, que el acontecimiento profético no se dé con alguien. La aquedad de Isaac, la atadura de Isaac, es un reflejo de algo. Sí. Hay que ser mediocre en la Jotma y en la meditación para tú no pensar que eso se va a volver a repetir, y que se está dando un mensaje desde los cielos, que en este monte mirará la provisión. ¿En el monte qué monte? En el monte donde fue crucificado Mashiach. Y ahí es que tenemos que ver todo. La vaca roja, mira cómo no ven la vaca roja. Los que están ciegos están buscando una vaca roja, aunque sea clonada, sabiendo que eso venía sobrenaturalmente. Y vamos a seguir. Azazel, el chivo expiatorio. La palabra en hebreo para expiatorio es Azazel. Azazel era considerado como un tipo de Hasatam. En el libro intertestamental, así que dicen, pero es un libro que le metieron la mano muchas en las traducciones. Por eso hay que tener cuidado con el libro de Hanoch, porque recuérdense lo que dice Isaías 8:20: a la Torá y a los profetas, si no dijese conforme a esto, porque no ha habido amanecer. Entonces todo, o como dijo Shaul, leedlo todo y retener lo que es de Tov, lo que es de Torá. Hay que purificarlo. Todo lo que dice Hanoch, hay que hacer lo que es válido, solamente lo que es compatible con la Torá. Y dice que en el libro de Enoch 8:1 dice que es como un prototipo de Hasatam. Me perdona que estoy muy listo de aquí de la garganta. Los pecados del pueblo, y por ende también el castigo merecido por el pueblo, eran puestos sobre la cabeza de Azazel, el chivo expiatorio. Este llevaría sobre sí los pecados del pueblo y el castigo merecido
La figura de Azazel, enviado al desierto, es interpretado como la imagen de Satanás siendo lanzado al lago de fuego, porque el desierto viene siendo como un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Veamos de cerca esta ceremonia descrita en Vallicrat 16:7 y en Levítico 16:8, que habla, la primera suerte era Le Yahweh, por Yahweh, y la segunda suerte era Le Azazel, por el chivo expiatorio. Y el Cohen Gadol tomaba las dos suertes, una marcada Le Yahweh y la otra Le Azazel, o la Azazel, la colocaba sobre la cabeza del respectivo animal, sellando de esta forma su destino, y se consideraba como una señal positiva cuando el Cohen tomaba la suerte marcada por Le Yahweh en la mano derecha. Por eso era que se hacía ese ritual, que la suerte antes de los 40 años o antes del año 31 siempre salía a la derecha o a la izquierda, pero se consideraba que era una expiación perfecta cuando el Cohen Gadol la tomaba en la mano derecha. Pero durante 40 años anteriores a la destrucción del templo del Beit HaMikdash, en el año 70 de la era común, que es lo mismo que AD del latín, que significa en el año del Adón, la suerte marcaba Le Yahweh. La Yahweh fue recogida por el Cohen con su mano izquierda. Talmud Yoma 39. Aquí también se explica. Y en cualquier caso, los pecados del pueblo eran transferidos al chivo expiatorio. Levítico 16 del 21 al 22. Exceptuando los 40 años anteriores de la destrucción del segundo templo, del Beit HaMikdash, la suerte Le Yahweh siempre apareció en la mano derecha del Cohen, y la suerte a la Azazel apareció en la mano izquierda del Cohen. Es como decir que la rebelión en los Shamaim, el que estaba en la mano izquierda de los dos querubines que aparecen en el arca del pacto, es como una representación de que la Shekinah del Abba, o la presencia del Abba, habían dos querub. Uno es Rubén y el otro era ¿quién? Ese alto dignatario que tenía piedras preciosas también, y que habla el libro de Ezequiel 28 y también Isaías 14. Entonces es probable que el que estaba en la izquierda, cerca del trono, en los Shamaim, haya sido Satanás, haya sido a Satán. Vamos a poner aquí a Satán, perdón, que prendí el monitor. El entendimiento mesiánico, Elohim dio esta ceremonia. Mira, porque aquí no explican de lo del hilo rojo que se ponía blanco, porque eso era sobrenaturalmente, eso es algo asombroso. Eso significaba que la fe era genuina antes de la muerte. La fe era genuina, no, sino que él hacía esto por Rajen, que él hacía esto marcando que iba a haber un momento en que iba a cesar, porque la expiación estaba en el entendimiento de quién era la verdadera. La sombra era el hilo que se volvía blanco. La realidad era el Mashiach. Entonces ahora se basa en las realidades. Ahora nuestro Yom Kippur es con Mashiach. Mashiach es que perdona. Mashiach es que absorbe todas nuestras iniquidades. Él la llevó sobre sí. Él hizo la verdadera expiación, el significado de todos esos cultos que se hacían. Y ahí es que se le tiene que... es una respuesta irrefutable para el amigo aquel con que yo estaba poniéndole y diciéndole que cómo va a ser que
haya entrado, y así mismo le dije, haya retrasado en tu Jotmá, porque ya tú veías quién era el que cumplía todo lo que parecía una serie de ritos y de sacrificios. ¿Quién era el que cumplía todo lo que dice la Torá? No solamente en los sacrificios, en muchas cosas. Y ir atrás de nuevo y decir que ya no, que en la Torá ordena que no haya sacrificio humano, con ese relato inofensivo, porque no es que no hay sacrificio humano. Nadie puede sacrificar a un ser humano. Es que Elohim dio a su hijo. Y también en la Tanakh está escrito de que el Abba tiene su hijo, que el Abba tiene un Yahid, así se le llama al hijo unigénito, Yahid, y por eso esa expresión aparece en la Kedat en la atadura de Isaac, cuando dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, y esa palabra único es Yahid. Y también conversamos, porque hubo una discusión también por la palabra Ejad, donde él decía que Ejad es único, y no es así. Ejad es una unidad que es plural. Yahid es una unidad singular. Vamos al entendimiento mesiánico. Elohim dio esta ceremonia de la suerte durante Yom Kippur para enseñarnos que él juzgará a las naciones del mundo antes del advenimiento de la era mesiánica, y también conocida como el milenio. Las naciones del mundo serán juzgadas según la forma en que hayan tratado al pueblo judío. Aquellas naciones que han maltratado a los judíos serán como chivo expiatorio, que serán puestos en la mano izquierda. Uno está en la derecha y otro está en la izquierda. Eso sucede siempre. ¿Qué es lo que sucede? En el pueblo Kadosh, en los más Kadosh, en los habitantes de Israel y en todas las naciones hay trigo y cizaña, lo dijo Mashiach. Trigo y cizaña, los de izquierda y los de la derecha. Hasta en el mundo político se habla de izquierda y derecha. Oigan eso. Entonces, aquellas naciones que han maltratado al pueblo judío serán como los chivos expiatorios que serán puestos a la mano izquierda. Aquellas naciones que han permanecido a la par del pueblo judío serán como las ovejas que entrarán a participar del reino mesiánico en el milenio, o los sobrevivientes entre las naciones. Ahí está. ¿Quién quiere vida eterna? Es una persona. Shalom. Aquí entro como para discutir a esa persona. Inmediatamente le borraré su argumento, porque este no es día para discutir. Dice, amado, usted sigue ciego y ando ciego en Yom Kippur, en un calendario de 12 meses. En un calendario de 12 meses fue hace 2 meses. Oye eso. Ese está, como decimos nosotros en República Dominicana, más pelido que el hijo de Limber. Entonces, Gustavo Cuevas, nos está mirando ahí nosotros, Félix González, de Zacatecas, México, y Gustavo Cuevas, desde Argentina. Seguimos. Este día no es para discutir, este día es para nosotros hacer nuestro culto. Aquí entra el que está con nosotros, el que no está con nosotros, que haga su cosa como él quiere y se le respeta, se le respeta. Pero nosotros sabemos ya todo eso, vienen a discutir a sitios que no le corresponde discutir. Entonces, vamos a ver si aquí apareció como que yo lo eliminé. O eliminé el comentario, perdón. También está José Lezama. Iba a decir Chaval Shalom. Que se ha inscrito tu Nefesh en el libro de la vida. A todos que se han inscrito en el libro de la vida. Seguimos, vamos a seguir. O sea, estas son las naciones que sobrevivirán. Aquellos que hicieron bien con el pueblo de Israel, que estuvieron a la par. Yahushua nos enseñó acerca de esto en Mateo 25, 31, 26. Yahushua, durante su primera venida, figuró con un tipo de macho cabrío sellado como él por la Adonai o la Yahweh. Yahshua se dio a sí mismo como una ofrenda de expiación de pecado por nosotros, y transfiriendo el Elohim los pecados del mundo sobre
sobre nosotros, sobre él, transfiriendo los pecados del mundo sobre él. Ya ustedes saben, anoten la cita que no voy a hablar mucho. En la cercanía de los dos machos cabríos se consideraba que ambas cabras eran sacrificadas y se trataba de un listón rojo carmesí. Míralo ahí, un listón, lo que se volvía blanco, alrededor de los cuernos de la cabra sellada como azazel. En el momento preciso se llevaba la cabra a un risco en el desierto y se lanzaba desde el alto de un risco. Eso es lo que dice el Midrash, que es como la leyenda o lo que dicen o lo que históricamente se cuenta de boca en boca. En relación con esta ceremonia surgió una tradición muy interesante que se mencionaba en la Mishnah. Se ataba otro trozo de listón rojo en la puerta del templo. Mírenlo ahí ya, en el Beja Mishdash, del segundo templo. Esto es cuando no había ya lugar santísimo, o si estaba el lugar santísimo no estaba el arca. En ese segundo templo no estaba el arca. La Shehinah vino caminando, que se hizo hombre y habitó entre los hombres. La Shehinah se hizo ¿qué? Hizo Suzuka entre los hombres y habitó, hizo Suzuka entre nosotros. El segundo templo tuvo mayor cabot porque la Shehinah y se hizo carne y entró al templo como un hombre, pero con el Ruach del Ben Elohim dentro de él. Esa sincronización que se hizo fue cuando todavía Miriam estaba ovulando y entró en esa alma betulá. Lo he explicado mucho, esa virgen primeriza profetizada en Isaías en el 7:14, que dice: aquí una virgen, la señal, una virgen dará un niño, que su reinado viene de dónde, desde el Olán, quiere decir desde antes del universo, es lo que quiere decir. Entonces ya fue profetizado, se dijo la profecía cuando él nació, y lo que entró en el vientre de Miriam fue el Ruach del Ben Elohim. Muchas personas creen que el Ruach del Ben Elohim descendió en lo que le llaman el bautismo. Tengo que explicar esto porque mucha gente no sabe quién es el Ben Elohim. ¿Cuál es la verdadera apariencia, la verdadera personalidad, la verdadera identidad del Mashiach? Él le llama el Ben Adán a este cuerpo, esta carne, para que cuando usted estudie y vean que él dice que todo el mundo, que los pecados hasta con el Ben Adán serán perdonados, pero no son perdonados con el pecado imperdonable, es el pecado contra el Ruach HaKodesh, quiere decir contra su naturaleza divina que él tenía dentro y que permanecía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo va a ser que ella dice el relato bíblico que ella concibió del Ruach HaKodesh? Eso quiere decir que el Ruach entró. Entonces en lo que le llaman el bautismo, en la Tevilá que le hicieron al Mashiach, lo que hubo una transición, una inauguración de otro sacerdocio, un traslado del sacerdocio levítico, que el único que quedaba kosher era su primo Yohanan ben Zacarías Jacoem, el que le dicen Juan el Bautista. Transfirió la Kejuná levítica para que se volviera a iniciar la real Kejuná, el real sacerdocio llamado el del Melech Tzadik. Eso fue lo que ocurrió en la unción que recibió del Abba como Cohen primeramente de esa Kejuná. Cuando él murió y resucitó, traspasó los cielos y fue ya elevado a Cohen Gadol. Entonces, ¿cuándo fue que él recibió? ¿Cuándo era que ese cuerpo del Mashiach, el Ben Adán, ese cuerpo, esa biología recibió el Ruach HaKodesh? O en su concepción. Por eso se dice la palabra que él se hizo obediente. Él sabía quién era. Ese que nació como Miriam se basó en hacerlo solamente lo que el hombre debe de hacer.
se hizo obediente. ¿Qué quiere decir eso? Que se despojó de todos sus atributos, que se despojó de su se despojó de su trono, se despojó de su poder para hacerse obediente como cualquier hombre y enseñarle a los hombres que pueden llegar a la estatura en la emuná de estar como él, de estar como él. Entonces él tomó la naturaleza humana para eso, para enseñarnos cómo vivir en la humanidad, en el cuerpo biológico, pero dentro de él estaba el Ruach. Y aquí se está diciendo que el listón se tornaba blanco en el mismo momento en que se cumplía la consumición. O sea, en el tiempo del Mashiach ya estaba el segundo templo, y ya tenía años el segundo templo, y hacían esta ceremonia porque no había arca del pacto con Shekinah, señalando que de esta forma que Elohim había aceptado su sacrificio y que los pecados habían sido perdonados. Esto se basa en lo escrito en Yeshayahu 1:18, tal como se menciona antes. La Mishnah nos da cuenta que durante los 40 años anteriores de la destrucción del templo del Beit HaMikdash, el listón dejó de tornarse blanco. Quiere decir que ya después de la muerte y resurrección del Mashiach, ya ninguna ceremonia que se hacía en el templo con el listón era apta para hacer el Yom Kippur verdadero, porque el Yom Kippur verdadero es Mashiach. Mashiach es el Yom Kippur verdadero. O sea que nosotros también pedimos rajen por nuestros ajín que están en la casa de Judá con su ceguera, pensando que todavía no se ha cumplido esa gran expiación. Y la segunda parte de la gran expiación es cuando el Mashiach salga del Makon Kodesh HaKodashim y venga a la tierra. Esa es la segunda parte y viene siendo como si fuera la clausura de la gran expiación. Cuando Yahushua fue crucificado en el madero, dejó de tornarse blanco cuando Yahshua HaMashiach fue crucificado en el madero. Otros aspectos de la ceremonia. Para poder entrar al lugar Makon Kodesh HaKodashim, el Kohen Gadol debía primero lavar todo su cuerpo, no tan solo lavar sus manos y sus pies, como se requerían en las otras ocasiones. Este lavamiento simboliza el deseo de ser purificado. Vamos a ver los nombres. Yahushua vamos a ver el entendimiento mesiánico, porque ya sabemos qué se hacía en Yom Kippur, porque lo hemos leído mucho y hemos dicho mucho parashot. Yahushua es el Kohen Gadol, que Elohim de Elohim. Yahushua dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Estas eran las mismas palabras que el Kohen decía antes de subir al altar. También otras escrituras nos dan testimonio de que Yahushua era el Kohen Gadol. Pero el Kohen Gadol, ¿de qué orden? ¿De qué ministerio? No del ministerio levítico, porque él no levita. Del ministerio del Melech Tzadik, que era el ministerio de los primogénitos. ¿Quién es el primogénito? El primogénito Yahid del Abba. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Y el orden de Melquisedec es donde se conjuga el reino y el sacerdocio al mismo tiempo. El ministerio que tenía Leví solamente tenía sacerdocio, porque se había separado, se le había dado a los descendientes de David el lugar de tener trono, de ser rey, el reinado, y a Leví se le dio el ministerio, pero era porque eran unidos y se desunió. El real sacerdocio era el del Melech Tzadik desde antes de la fundación del mundo. Por eso Shem, el hijo de Noé, fue el primer Melquisedec, el Melech Tzadik. Eso lo dice en los relatos históricos, y si usted investiga mucho más. Después del diluvio, él duró casi 650 años. O sea, él murió a los 650 años y prácticamente murió hasta después de Abraham. Porque también hay unos Midrash que son
historias que se dicen de boca en boca, algunas no son muy creíbles, otras sí se acomplan con la Torah, de que Isaac y Jacob iban a donde Eber y donde Shem, que eran los ministros de esa orden ministerial llamada Melech Tzaddik. Al venir Israel, se eligió la orden de los primogénitos, pero con el pecado del becerro de oro se dividió todo eso. Se le dijo a los descendientes de Yahudá que se le iba a dar el trono hasta que llegara que Shiloh. Shiloh ya llegó. Shiloh es el que redime, Shiloh es el que perdona, Shiloh es el que limpia. Shiloh, había un estanque llamado el estanque de Shiloh, que es el que purifica. ¿Y quién es el que purifica? Yahshua HaMashiach. Y a Leví se le dio el ministerio el ministerio completo del sacerdocio. Pero la quejuna. Pero ¿qué sucede? Que Leví va a tener una parte que tendrá sacerdocio perpetuo, y es la orden de Sadoc, la orden de Pinjas. Y esa orden de Pinjas hasta el día de hoy está viva, y esos son los que van a ser seleccionados como los 12,000 de Leví, que estarán en el grupo de los 144,000. En números, en Menisbal 19:11 dice: si tocaba un cuerpo muerto, permanecía impuro durante 7 días. Luego se realizaba la purificación al 8º día. Este es el significado que pasó con Yohanan 20, 24, 27. En lugar de vestir las ropas coloridas que solía usar, tal como está escrito, Aarón debería usar las ropas especiales de lino. Yohanan vio a Yahushua usar lo mismo en Apocalipsis 1, 13, 15. Daniel lo vio también, tal como está escrito en Daniel 10, 5, 6. Al sacrificar los animales en el altar y rociar la sangre sobre el altar, las ropas del Cohen Gadol se teñían de sangre, por lo que Elohim instruyó que se lavaran. Sin embargo, Yom Kippur, Elohim declaró en Isaías 1:8, como está escrito: si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En forma drash, que es el mensaje espiritual, la ropa blanca representa la pureza y la ausencia de pecado por guardar los mismos. La ropa roja es la abundancia, el colmo del pecado. Vamos a ver el entendimiento cara a cara. El Cohen Gadol solamente podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, y por eso se le llamaba este día también cara a cara, porque él veía la Shekinah cara a cara, aunque sea velada con un humo del incienso. Elohim había hecho la advertencia que ningún hombre podría ver el rostro de Elohim y sobrevivir, pero dado que el Cohen Gadol podía estar en la presencia de Elohim en el día de expiación, que esto es una sombra profética de que el único que puede estar en la presencia del Abba es su hijo. El único que puede estar en la Shekinah del Abba es el Cohen Gadol de todos nuestros bienes venideros. El mediador, Cohen es mediador, el mediador entre la humanidad y Elohim, entre Israel y Elohim. Como por otro término que describe el día de la expiación es cara a cara. En el tiempo del segundo templo, la ceremonia del Cohen Gadol había sido modificada en cierta forma y se le había añadido un elemento crucial. Este elemento era que en 3 ocasiones distintas y en forma creciente, el Cohen Gadol aparecía ante el pueblo y recitaba la forma de confesión para todos los que pudieran oírla. La primera confesión por sus propios pecados y lo de la casa, y la segunda a cuenta de los pecados de la tribu sacerdotal de Leví, y la tercera a cuenta de todo el pueblo, solo en esta ocasión de todos los días del año. La confesión incluía la pronunciación que hacía el Cohen a voz alta, el nombre de Elohim, o sea, el nombre de Elohim. Y según el Midrash, según
el Talmud y según la tradición de nuestros padres, los escritos de nuestros padres, investigado la historia, el nombre de Elohim se mencionaba en estas declaraciones de las confesiones. Yud-Hei Vah-Hei Yahweh, bendito sea, se mencionaba el día de hoy, tal como lo representa las letras hebreas, Yahweh, bendito sea, conocida como el tetragrama. Este fue el nombre de Elohim, el nombre que Elohim le mostró y explicó a Moshe en la zarza ardiente, el nombre que describía yo soy el que soy. Eye Asher Eye, que se puede decir Haya Asher Haya, muchos dicen así, como decir la pronunciación antigua del hebreo. El nombre que no servía como una etiqueta por medio del cual se podía llamar a Elohim, ni tratar de influenciarlo. Por lo tanto, este nombre no podía decirse a viva voz. Entonces, durante todo el año, cuando el nombre de Yahweh aparecía en el texto o se invocaba su nombre, se decía Adonai. Por eso usted ve que le ponen los punticos de la palabra, de las vocales de Adonai, la A, la O y la AI. Se le ponía al tetragrama. El Adón solamente en Yom Kippur se pronunciaba el nombre a viva voz, en alto, con toda su majestad. La forma en que se pronuncia su Kadosh nombre era protegida con tal celo para evitar ser profanación. Ya usted sabe que es la pronunciación cuando usted no está diciendo nada que tenga que ver con la Torah. Cuando usted menciona el nombre de Elohim es porque es algo serio. Es por eso que no tomará el nombre de Yahweh, bendito sea, en vano. Nosotros lo mencionamos aquí porque estamos en algo serio. Estamos en la contrición de nuestras almas y estamos pidiendo que se haga la purificación y la expiación de Yeshua HaMashiach, quien recibió toda la carga, y que Él nos la quite y nos perdone. Por eso decimos Rafeinu, perdónanos. Por eso decimos Rajen, pero es sabiendo que el Mashiach, Yeshua, es que lo puede hacer. Vamos a adelantar. Cara a cara se ve también en Yom Kippur. Cara a cara también se ve en Apocalipsis. Se utiliza también en 1 Corintios 13, 9, 12. Cara a cara es el título de un capítulo del libro de Arthur Watson, Estaciones de nuestro gozo, sobre el tema de Yom Kippur, cara a cara. Y hay mucho que decir de ese texto. Usted va ahora, cuando estudie la Torah, a ver la expresión cara a cara. También el día. Cuando usted ve que dice el día del Adón en Apocalipsis, el día. Y yo miré ¿a quién? A Yeshua en el día del Adón. Y yo lo miré en el día del Adón. Eso se habla en Apocalipsis. El ayuno también se dice. El ayuno es uno de los mitzvot, de los mandamientos más importantes que lleva a la expiación. La Torah menciona que en estas 3 ocasiones, ¿qué hizo el Mashiach cuando tocó Yom Kippur? Y lo hemos estudiado mucho. Que él hizo un ayuno uno por cada año que duró el pueblo de Israel vagando en el desierto. Y duró 40, un día por cada año que duró Israel vagando en el desierto. O sea, el ayuno de un día se convirtió en 40 días. También lo vivió Moshe 3 veces. Y hay que estar muy consagrado para que uno pueda decirle solo del eje en vivir el hombre, sino de todas las palabras que sale de la boca de Yahweh. Quiere decir que fue un poder sobrenatural que hizo que permaneciera en pie, con vida, porque lo que estaba recibiendo alimento era la palabra de Elohim. Y Él nos quiere llevar a ese estado.
Mashiach no quiere llevar a ese estado, pero cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hasta ahora es imposible. Pero Moshe llegó a ese estado. Moshe, su rostro resplandecía, que tenían que ponerle un velo. Y tiene mucha alegoría mesiánica ese rostro resplandeciente de Moshe. Que es el siervo, él es el siervo de la casa, donde reina el Hijo. Y eso lo dice la carta a los hebreos. El ayuno. Por esta razón Yom Kippur es conocido como el ayuno. En la orden de Yom Kippur dice: afligiréis vuestras almas. Aflicción de nuestras almas. Eso se interpreta como ayuno. Porque la única forma de tú afligir tu alma es dejando tu cuerpo como algo secundario. Tu primordial es tu nefesh, tu mente. Tu mente está consagrada, está concentrada, no pensando en las cosas fisiológicas, sino en las cosas del Ruach. Eso es lo que nos quiere decir. Que esa concentración está solamente en lo que es de los Shammai. El gran shofar. Sabemos que también se menciona el gran shofar, la gran trompeta, Levítico 25, es cuando se proclama que un día de Yom Kippur es cuando se proclama el jubileo. Se lo puede ver en Levítico 25. La primera trompeta que suena está asociada con Shavuot. La segunda trompeta que suena está asociada con Yom Teruah. Y la gran trompeta, recuérdense que se habla de que el Mashiach viene a la última trompeta, que le dicen en el libro, en las Reina Valera, la final trompeta. En un abrir y cerrar, dice, en un abrir y cerrar de ojos, que ya sabemos que no es, cuando dicen un pestañear, está hablando que es la señal para que toque la trompeta, porque eso estaba registrado en las crónicas históricas de Israel, de que se ponía uno a la derecha y otro a la izquierda con sus trompetas de plata, y cuando miraran que el Cohen Gadol hiciera así, diera un pestañear, era la orden para tocar la final trompeta en Yom Teruah, que era, por eso esa orden, el pestañear, era un día inesperado. Por eso se llama el día de Yom HaKeser, porque se daba la señal, la señal de el Cohen Gadol dando el pestañear a los dos trompetistas, uno a la derecha y otro a la izquierda, a los dos siervos, a los dos testigos, que incluso vienen 1260 días antes de su regreso, y van a hacer de todo ya al final de los 1260 días. Pero antes de los 1260 días van a tener poder y van a hacer amonestaciones, y van a hacer cosas como lo hizo Elías. Por eso digo yo que es Elías literalmente, Eliyahu, y otro como lo hizo Moshe. Por eso digo yo que es Moshe y Eliyahu, los dos testigos, porque se presentaron también en el monte de la transfiguración. Entonces, y Kefa no habló mentira de lo que vio ese día. Quiere decir que antes del regreso del Mashiach, esos dos testigos van a ser Moshe y Eliyahu. Uno van a ser para reconciliar a los padres hacia los hijos, y otro para que se reconcilien con la Torah. Cuando dice reconciliar de los padres hacia los hijos, es que nos reconciliemos con el pueblo de Israel y sus costumbres Kadosh. No la costumbre que han añadido con la halajá rabínica, con los takanot y los maasim, ¿sí? Puede haber que haya halajá, interpretación rabínica que sean congruentes con la Torah, eso no lo podemos descartar. Pero las que no son incongruentes a la Torah, todo eso se va a quitar. Nos vamos a reconciliar con la halajá del Mashiach, con el derech del Mashiach, con el caminar del Mashiach. Y sabemos que la gran trompeta es ya cuando se declara, la gran trompeta, y se toca en todo Yom Kippur la gran trompeta. Pero hay un Yom Kippur especial, más que todos los Yom Kippur que son sobre el más importante de cada año. Hay un año en que va a ser más importante que todos los Yom Kippur, que es el año del Yovel, el año del jubileo. Yovel significa el cuerno. Entonces, la gran trompeta es cuando Mashiach dice en Zacarías 14 que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Ya todo juicio está acabado cuando finaliza ese día de Yom Kippur. Y es por eso que cuando finaliza
se toque ese gran shofar, él pone sus pies en el monte de los olivos, porque ya hizo lo que tenía que hacer. Ya el dictamen, el juicio fue hecho. En este Yom Kippur, cuando suena la gran trompeta, conocida como en hebreo Shofar Gadol, Shofar Hagadol. Y también el otro nombre es cierre de las puertas, Neilá. Ahí, ¿qué quiere decir cierre las puertas? Que ya todo está hecho, consumado es. Él dijo una palabra que tenía que ver con Yom Kippur también. Se dice en Pesach, pero porque tiene que haber una purificación en Pesach y tiene que haber una purificación en Tisri. Es por eso que para la purificación de los muertos, 7 días era de purificación. A la mitad, al tercer día, se purificaba, para que la última purificación, que es al final del séptimo día, fuera realizada, fuera aceptada. Y esto describe analógicamente que cada Shemitah hay una purificación, y a la final del Shemitah otra purificación. Y quiere decir también en macro que si se cuenta 7 Shemitah, o sea 7 semanas de año, que son 49 años, el año 50, ese año 50, a la mitad de ese a la mitad de ese último Shemitah tiene que haber una purificación, y en el año 50 es que se declara si fue limpio, al final de ese 49avo año, que es el último Shemitah. Entonces nosotros estamos en una meditación para saber que este es el potencial último Shemitah, que comenzó en el 2020, el 7 de octubre del 2023. Y lo que nos falta entender, que a la mitad de los 7 años, si llegan los 2 testigos, porque sabemos que son, de mitad de los 7 años, sabemos que son 1260 días que falta para terminar el Shemitah. Entonces tienen que llegar los 2 testigos. Ahí comprobamos. Tiene que llegar hay muchas cosas que tienen que cumplirse. Tiene que haber, se va a pregonar Shalom en la tierra de Israel. Tiene que haber un anti-Mashiach con un servicio con fuego extraño. El fuego extraño es un culto que no lo autorizó Yahweh, bendito sea, no lo autorizó Mashiach. Y va a haber una falsa Shekinah y un falso Kohen Gadol. Ese falso Kohen Gadol es el anti-Mashiach, porque el anti-Mashiach viene del ministerio. Porque Mashiach significa ungido, y a los Kohen Gadol, cuando se eligen, y en este caso van a tratar de buscar el último descendiente de Aarón, se va a llamar Kohen HaMashiach, el Kohen ungido. Quiere decir que ese es el anti-Mashiach, el falso ungido, que así es que debieran ponerlo en español, el falso ungido, porque es un falso ungido. Y hemos detectado uno en el 2016 que todavía no ha sido ungido, pero está ahí, elegido como Kohen Gadol, por si pueden construir el tercer templo, llamado Baruch Kahane. El Instituto del Templo lo eligió, y el Gran Sanedrín de Jerusalén. Si lo ungen, porque falta la unción, y para la unción se necesita, antes de la unción se necesita la purificación con la vaquilla roja. Esa es otra cosa que falta. Ellos de todas formas van a buscar una vaquilla roja, sea clonada o no, para cumplir con ese requisito, porque para ellos no llegó la 10ª vaca roja, que la cumplió el Mashiach, purificándolo todo. La sangre del Mashiach purifica todo. Y siempre he hablado mucho de esto, no me canso de hablar de esto, porque muchas personas no se anexan y lo escuchan por primera vez en cualquier video que yo esté hablando de esto. Entonces, como Yahshua Mashiach es la 10ª vaca roja, y de él sale agua limpia, dice, y de su costado salió agua y sangre cuando le traspasaron su costado. Quiere decir, la sangre que expía el pecado y el agua de la purificación, que es el ascua de la vaquilla roja. Él fue enrojecido de tantos latigazos. Inclusive Isaías dice que no parecía humano, parecía como que era que estaba sin piel, enrojecido de tantos latigazos y golpes.
sea que si Isaías dice eso, usted se imagina lo desesperante y lo grande que fue. Porque no solamente fue crucificado como los otros dos, que solamente fueron clavados. Él fue el azotado, tuvo 40 azotes, cuando dijeron azótelo. Y esos azotes tenían garfios que arrancaban la piel. Ya usted se imagina ese evento. Trataron de hacer una película desde el pensamiento occidental, pero buscaron todo lo posible de que tuviera el aspecto hebreo. Y esa película muchas personas le causó trauma. En el 2000, el que se llama La Pasión de Cristo, por Mel Gibson, más o menos similar. Puede ser que sea peor lo que haya sido, pero por él, por su llaga hemos sido ¿qué? Sanados, dice Isaías 51, 53. Por sus llagas hemos sido sanados. Y en eso se basa los Yom Kippur mesiánicos, en que nosotros estemos en esa emuná, en que Él recibió todos nuestros pecados, y que si nosotros tenemos un arrepentimiento de corazón, un tikkun de corazón, un shut, una teshuvah de corazón, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Así dice, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Las puertas del cielo se cerraron porque ya Neilá, ya no hay más días. Después que termina Yom Kippur se cierran las puertas. Y yo le voy a dejar este PDF. Voy a terminar aquí para reposar mi garganta, porque falta también el cierre de Yom Kippur. Mira, esta niebla mental me da la deshidratación y todo eso. El cierre de Yom Kippur, y este cierre de Yom Kippur va con lo que no pudimos hacer en la apertura. Va con un segmento donde vamos a hacer Havdalah y todo, donde vamos bueno, eso va a ser una liberación para todos nosotros. Usted lo va a sentir si usted está pensando en que Mashiach está cumpliendo Yom Kippur, que Mashiach lo está liberando, en que Mashiach lo está perdonando. Si usted está de todo corazón sincero, expresándole todo y confesando todo. Que sea inscrito tu nombre en el libro de la vida. Este es el final que deseamos en Yom Kippur para todas las nefesh, para todas las nefeshot, para todas las almas. Que seas inscrito en el libro de la vida. Voy a decir la verajá sacerdotal. Yevarejeja, Yahweh beismereja, Yahweh panabeleja, bijuneja, Isa Yahweh panabeleja, vayashem leja, shalom, Beshem Yahushua HaMashiach Sal Shalom, amén. Que Yahweh, por los méritos de Yahushua HaMashiach, te rectifique y te inscriba tu nefesh, sea rectificada tu nefesh en el Sefer Hay. Yahshua HaMashiach Hay, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua Melech, Yahshua Malak, Yahshua Ilo Leolam Bae. Y también se dice Yahweh Melech, por se llama igual que su padre. Yahweh Ilo, Yahweh, dice Yahweh Melech, Yahweh Malak, Yahweh Inlo Leolam Bae. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Amén. Shalom.